Busquemos entonces en Efesios 1:22. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra en Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Padre, en esta hora ruego que tu presencia abra nuestro entendimiento de la Sagrada Escritura. Derrama espíritu de revelación de la Sagrada Escritura. Abre nuestro entendimiento y abre nuestros sentidos espirituales a la poderosa acción de tu Espíritu Santo. Que la palabra que hoy vamos a compartir, a exponer, tenga fruto en abundancia para la gloria y alabanza del único y verdadero Dios. Ato, ligo, reprendo todo lo que se levante en altanería contra el conocimiento de la verdad. Toda oposición, todo obstáculo, todo impedimento, lo ato, lo ligo, reprendiéndolo en el nombre de Jesús, lo declaró inoperante. Y la sangre del Cordero azota y deshace todo lo que se levante en contra del conocimiento de la verdad. En el nombre de Jesús te lo pido y desde ahora te doy gracias. Y el pueblo dice, amén. Pueden tomar asiento. En la cita que hemos leído, los 2 versículos leídos, el Señor habla de la iglesia. Y de eso vamos a hablar hoy. La iglesia. O sea, hagamos una introducción y luego entramos en el mensaje. Tenemos que decir entonces que la historia de la iglesia va desde la exclusión temporal del pueblo de Israel hasta la reconciliación a futuro del pueblo de Israel con el Señor. Es un periplo, es un paréntesis. Las promesas dadas al hermano Abraham se han cumplido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero entre el pacto abrahámico y el nuevo pacto en la sangre del Cordero hay una historia que corresponde a unos 1500 años del pacto sinaítico, el pacto entre el Señor y el pueblo judío. Voy a leer Romanos 11, 25 y 26, a ver qué nos dice. Romanos 11, versículos 25 y 26 nos enseña: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Aquí Pablo nos llama la atención sobre Israel y sobre la iglesia, sobre lo que el Señor hizo a través de Israel y con Israel, y lo que hará con Israel, y lo que el Señor hizo y está haciendo y hará a través de la iglesia. Entonces, la iglesia, en ninguna parte del Nuevo Testamento hay noticia, hay registro de que la iglesia haya sido revelada a algún ser humano, ni a profeta, ni a sacerdote, ni a rey. Sin embargo, dentro de los escritos de los profetas sí aparece indicio claro de que al final de los tiempos el Señor levantaría de naciones gentiles a un pueblo que temporalmente había de sustituir a Israel hasta cuando se dé el rapto, y entonces lo que está escrito venga y se dé. Vamos a ver qué nos dice el Señor acerca de lo que podríamos decir iglesia predicha o anticipación del misterio y ministerio de la iglesia. Por ejemplo, Isaías 2:2 dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones.
¿Qué nos enseña Ezequiel 17, versículos del 22 al 24? Así ha dicho el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie. A la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho, yo lo haré. El libro de Daniel también es pródigo en darnos ideas, indicios más claros todavía acerca de lo que había de ocurrir al final de los siglos. Por ejemplo, Daniel 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Así empieza el versículo 24. Daniel 9:25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Como hemos explicado vez tras vez desde este púlpito, el capítulo 9 de Daniel tiene 2 partes. La primera parte es una oración de intercesión, que es un modelo para ti y para mí. Se acercaban los días en los cuales había de cumplirse los 70 años de cautiverio del pueblo judío, primero bajo Babilonia, luego bajo Medo-Persa. El Espíritu toca al espíritu de este hombre, Daniel, del santo Daniel, y Daniel trae a la memoria por qué estaban en exilio, y empieza a hacer una oración de intercesión en primera persona plural, diciendo: hemos pecado, nos hemos apartado, no como la oración del publicano, que la del fariseo, que viendo al publicano dijo: te doy gracias, Señor, porque yo no soy como este. No, sino una oración de intercesión. La segunda parte del capítulo 9 de Daniel es la apertura de algo que los exégetas bíblicos llaman la espina dorsal del andamiaje profético bíblico, o el ABC de la Biblia. Entender el capítulo 9 de Daniel es entender el devenir histórico del Espíritu Santo en cuanto a Israel y a la iglesia se refiere. El asunto de Daniel 9:24 es este: hay un periodo de 7 semanas y luego habla de otro periodo de 62 semanas, y habla de el Mesías príncipe. La profecía es de 70 semanas. Cuando Daniel acaba el periodo de intercesión, el Señor se le revela. El mensajero angelical Gabriel se le presenta y le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Así empieza, y luego lo desglosa, reitero: 7 semanas, 62 semanas, y en el 27 dice: y por otra semana. Son 70 semanas. Cuando termina la semana 69, podemos ver cómo termina la muerte del Mesías príncipe. Cuando aquí habla del Mesías príncipe, inequívocamente está hablando de un solo personaje, de una sola persona: el Mesías, el Cristo, el ungido, Jesucristo el Señor. La profecía es dada a un judío y se le dice: sobre tu pueblo, o sea, el pueblo judío, y sobre tu santa ciudad, o sea, Jerusalén. Una profecía de corte judío, para judíos, dada a un judío. Sin embargo, entre la semana 69 cumplida, que es historia, desde el año 445 antes de Cristo, un edicto de un
rey llamado Artajerjes Longimanus, en su 20º año de reinado, coincide con lo que la Biblia dice. Desde allí hasta el Mesías príncipe se cumplieron 69 semanas. Eso es historia bíblica, historia cumplida. La historia de la iglesia, aun cuando no se le reveló a ninguno, ahí aparece entre la semana 69 cumplida y la semana 70 por cumplirse. Allí está contenida la historia de la iglesia. El 27 dice, y por otra semana, 69 cumplida y otra da 70. Pues bien, sigo adelante. La historia de la iglesia. ¿Cómo empieza la iglesia? Hay 3 hechos que necesito recalcar, para apuntalar, para dirigirme a cómo empieza la iglesia. Pero todavía ese no es el mensaje. Estamos en la introducción. No se olvide. Primer punto. ¿Cómo empieza la iglesia? Primero, porque Jesucristo es rechazado por el pueblo judío. La Biblia me enseña que el Señor Jesús, el Mesías, fue enviado a rescatar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no fue enviado a naciones gentiles, sino a Israel. Pero los judíos, la nación en su conjunto, le rechazó. Recuerda una parábola. Un señor, organizó la boda de su hijo y envió a sus siervos. Y se dio cuenta que aquellos a quienes se le extendió la invitación para esa boda no acudieron a la cita. Entonces la orden fue: y por donde se cruzan los caminos y traigan a otros invitados. Esos invitados, en donde los caminos se cruzan, somos los gentiles, porque al judío fue el llamamiento y el judío rechazó. Sin embargo, aquí hay profundidad de la sabiduría de Dios. Yo leo el capítulo 3, versículo 15 de Génesis. Allá hay una promesa de redención del Padre para toda la humanidad. En ese estadio temprano de la historia de la humanidad no había distinción entre judíos y no judíos. Así que la profecía de Génesis 3:15 cubre a toda la humanidad. Esa profecía, esa palabra, el Señor ha ido implementando a través de dispensaciones a lo largo y ancho de la historia de la humanidad. Así es que hay profundidad de la sabiduría del Señor, porque habiendo llamado a un pueblo, sometió a ceguera espiritual temporal a este pueblo, para que aquellos que aparentemente no teníamos nada que ver con el Padre Eterno pudiésemos entrar. A los unos les trajo ceguera espiritual, endurecimiento en parte o temporal, y a nosotros que no teníamos nada que ver aparentemente con esto, el Señor nos introdujo, y de esta manera el Señor cumple Génesis 3:15. Mateo 27:25 dice de manera terrible: y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La ocasión es Jesús ante Poncio Pilato por segunda vez. Anás y Caifás habían persuadido al pueblo para que gritasen y dijesen que mataran, que crucificaran a ese Jesús, a ese impostor. En la ocasión de esta fiesta, la Pascua, ¿qué ocurría? Que era costumbre que el gobernador de turno soltase al pueblo a un preso, y había un sedicioso, un miembro miembro de los celotes. Los celotes eran un grupo que propendía siempre por la libertad política, económica de Israel de la bota militar romana. Era un guerrillero, era un sedicioso. Estaba allí por crímenes de guerrilla, crímenes de guerra. Pilatos sabía que por envidia o por algo de envidia religiosa quería matar a este que él sentía que era inocente. De hecho, antes de lavarse las manos en agua, es decir, no tengo nada que ver con este justo, con este inocente, su mujer, cuyo nombre se menciona, se acercó y le dijo que no tuviera nada que ver con ese santo, porque por culpa de ese santo, cosas terribles mientras dormía se le fueron reveladas a la mujer de Poncio Pilato. El pueblo convencido por
sus sacerdotes. La Biblia habla de él, sus sacerdotes y ancianos principales. Convenció al pueblo, no vayan a decir Cristo, no digan Cristo, digan Barrabás. ¿A quién le suelto? ¡Ah, no más! ¿Y qué hago con este? ¡Crucificadle! Y Pilato insistió, por eso ellos dijeron, y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Qué tristeza! Rechazaron al dador de la vida, no conocieron los días de la visitación de la gloria de Jehová para ellos. Así empieza la iglesia. Ahí Cristo es rechazado. Cuando Cristo se da cuenta que el pueblo judío al cual fue enviado le rechazó, allí Él se vuelve al mundo gentil, a nosotros, los no judíos. Así empieza la iglesia. Segundo punto del inicio de la iglesia, Pentecostés. Todo el capítulo 2 de Pentecostés. Lo puede leer en su casa. Hechos 2. Hechos 2. El derramamiento del Espíritu Santo. Pentecostés da inicio a la iglesia. Hay un punto tercero que habla del inicio, de la génesis, del comienzo de la iglesia, y es que en el año 70 de nuestra era, el templo visible de Jerusalén fue destruido por Roma. Así que, ¿cómo empieza la iglesia? Primero, Cristo es rechazado por el pueblo. Mateo 27, 25. Segundo, el derramamiento del Espíritu Santo, Pentecostés. Y tercero, el templo visible en Jerusalén en el año 70 de nuestra era, al final del año fue destruido, para que el otro templo, el invisible de la iglesia, se ensanchase hacia los 4 puntos cardinales. Así empieza la iglesia. Ahora bien, estamos hablando de Israel y estamos hablando de la iglesia. Así que me voy a meter en el asunto de dónde sacó el Señor a Israel y de dónde sacó el Señor a la iglesia, para que nosotros entendamos y nuestro proceder sea de conformidad con la Sagrada Escritura y no según ningún pensamiento o ningún sentir humanos. ¿De dónde sacó el Señor a Israel? Le leo. Deuteronomio 7, del 6 al 9 dice, escuche con atención, por favor. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aleluya. En los tiempos, el trasfondo histórico de Deuteronomio nos trae a la memoria que de manera paralela a la existencia de Israel había otros pueblos. Había otros pueblos. Pueblos que superaban a Israel en número de habitantes. Pueblos que en poderío militar superaban a Israel. Pueblos que en cuanto a arte superaban a Israel. Pueblos que en cuanto a mercadería superaban a Israel. Pueblos que usaban estrategias comerciales que Israel no utilizaba. Es decir, Israel, en medio del contexto de las demás naciones que existieron concomitantemente con ella, Israel no era, sino como dice la palabra, el más insignificante de todos los pueblos. De ahí sacó el Señor a Israel, no a Asiria, capital Nínive, no a Egipto, en Tebas, no a los pueblos mesopotámicos, no a los pueblos antediluvianos, no a los pueblos postdiluvianos, no a los sumerios, no a los acadios, no a los amoritas, no a Siria, capital Damasco. No lo hizo. Le echó el ojo a un pueblo insignificante. El más insignificante de los pueblos. ¿Qué significa insignificante? No trascendental, chiquito, pequeño,
impío, no digno de mirarse. Ahí sacó el Señor a Israel con un propósito. Ahora vamos a la iglesia. ¿De dónde sacó el Señor a la iglesia? Yo leo 1 Corintios 1, del 26 al 29, y usted va a escuchar lo siguiente con atención. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pablo enumera 5 categorías, 5 peldaños o estadios: lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado y lo que no es. Pregunta: ¿en qué categoría te encontrabas tú, hermano, antes de que el Señor te llamara? Si usted me pregunta: ¿y usted, hermano, en qué categoría? En la 5. En la 5. Absolutamente de espalda a la salvación del Señor, absolutamente inmerecedor del perdón de Dios. Jamás busqué del Señor, Él me buscó, es diferente. Entonces, a Israel el recordatorio es este: el Señor le plació glorificarse en la grandeza de la pequeñez de Israel. El recordatorio para la iglesia es este: al Señor le plació glorificarse en la fortaleza de la inmensa debilidad de la iglesia. Se da cuenta que es por esta razón, entre otras muchas, por las cuales nosotros, los que servimos al Señor, no podemos sacar pecho de torero español en altanería, en altivez, en soberbia, creyéndonos mejores que los demás. Y aun cuando tengamos ministerio y haya dones y operaciones del Espíritu Santo que fluyen a través de nuestra vida, todo eso no nos hace mejores que nadie. Ni siquiera somos mejores que la prostituta, que el homosexual, que el sicario. No somos mejores como pueblo que ellos. Sencillamente tenemos el privilegio, la honra, la bienaventuranza de haber conocido ya al Salvador del mundo, y tenemos que orar y dar de gracia lo que por gracia hemos recibido, para que ellos también lleguen a los pies de Cristo. Pero no somos mejores que ellos, no lo somos. El único mejor que se llama Jesucristo el Señor. Así que cuando usted ve a un hermano soberbio, orgulloso, diciendo: yo sí tengo palabra, salga corriendo, que eso no es de Dios. Conmigo sí, no, contigo no, es con el Señor. Del Señor, para el Señor la gloria y la honra, y de nosotros el gozo de servirle. A su nombre. Nunca guste de gente que pedante, orgullosa, soberbia por lo que tienen o por los dones que hay sobre ellos. Le quiero decir algo, hago un pequeño paréntesis. Todo lo que usted ha recibido del Señor vía vocación, abogado, profesor de inglés, doctor y demás, mecánico, carpintero, etcétera, tu vocación, eso vino del Señor, lo puso el Señor sobre ti. No fue el ADN de papi, el ADN de mami, no lo fue, fue el Señor. Y de eso tienes que dar cuenta. En la iglesia, los dones que has recibido, Romanos 12:6 en adelante, dones de gracia del Padre sobre los hombres, los dones de Jesucristo sobre la iglesia, llamados ministerios, capítulo 4, versículo 11 en adelante de Efesios, y los dones carismáticos o manifestaciones del poder del Espíritu Santo, 1 Corintios 12. Estas 3 categorías de dones, si has recibido, el Señor fue quien los puso sobre ti. Así que de tu vocación secular y de los dones espirituales, ¿qué eres tú? Un simple mayordomo. No eres mejor que nadie, no lo eres. Es más, Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Te tocará dar cuenta por todo lo que has recibido. Tu tiempo,
tu mujer, tu marido, tus hijos, tu pensión, todo lo que tú has recibido en tus días en esta tierra, en tu vida, en tu periplo de vida en esta tierra, de eso tendrás que dar cuenta. Así que eso es parte de tu mayordomía. Así que no me saque pecho de torero español, no lo haga, por favor. O el pecho de palomo en época de celo. Ni las plumas de pavo real salgan y se desplieguen tétricamente, porque antes de la caída es la soberbia. La soberbia antecede a la caída. La iglesia, de eso estamos, ya creo que entendió de qué vamos a hablar. Paso a otro punto, el tiempo de la iglesia. ¿Cuál es el tiempo de la iglesia? Ya se lo dije, se lo anticipé. Entre la semana 69 de la profecía de Daniel ya cumplida y la semana 70 por cumplirse. Van 2000 años y monedas que se han cumplido. Desde que Israel rechazó a Jesucristo, desde Pentecostés, desde la destrucción del templo visible de Israel en Jerusalén, hasta el rapto de la iglesia. Ahí está la historia de la iglesia, el tiempo de la iglesia. En la manera judía de contar el tiempo, desde que el hombre pecó, no antes, sino desde el pecado del hombre, el tiempo no existía al comienzo. El Señor lo creó cuando el hombre peca, porque el Señor dice que su espíritu no contendería más con el hombre. Entonces Él creó a este ayo, a este amo, a este tutor que se llama tiempo. Después del pecado lo creó. Entonces, en la manera judía de agrupar los años, tenemos que desde Adán, ya habiendo pecado, hasta Abraham, 2000 años. Desde el hermano Abraham hasta Jesucristo el Señor, 2000 años. Y desde Cristo hasta ahora, aproximadamente 2000 años y monedas. Este es el tiempo de la iglesia. Y durante el tiempo de la iglesia tiene misiones que cumplir. Todo cristiano tiene misiones que cumplir. Primera misión. Efesios 2, 20, 22 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo del Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este pensamiento divino es corroborado en 1 Corintios 3:16, que dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Corroborado en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? También 2 Corintios 6:16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, la primera misión de la iglesia en el tiempo de la iglesia es ser templos del Espíritu Santo, permitir que el Espíritu Santo more en nosotros y que el Espíritu Santo reproduzca a cabalidad la vida abundante de Cristo en cada uno de nosotros. Y ahí somos responsables por permitírselo o impedírselo. Debemos permitir entonces que el Espíritu Santo reproduzca en ti y en mí la vida de Cristo. Somos responsables por dejárselo hacer, por permitírselo hacer. A través del nuevo nacimiento nos hicimos cristianos evangélicos. Y es el Espíritu Santo el que nos convierte en espirituales. Solo lo que el Espíritu edifica se puede llamar espiritual. Solo en lo que edifica el Espíritu Santo, ahí mora el Espíritu Santo. Ezequiel 36, voy al Antiguo Testamento. Ezequiel 36, 2 versículos, el 26 y el 27, dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ese es el versículo 26. La regeneración.
de nuestro espíritu. El 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. En el versículo 26 leemos espíritu con E minúscula, el espíritu del hombre. En el versículo 27 aparece espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo, para que yo pueda cumplir los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos de mi Padre eterno. Debo haber nacido de nuevo, y esta es operación exclusiva del Espíritu Santo de Dios. Mira, si yo no nazco de nuevo, si el Señor no me transforma, no me regenera, es decir, me limpia y saca lo inmundo de mí para plantar lo santo de Él, entonces Él no podrá morar en nosotros. Imposible. Un diálogo nocturno entre un principal judío, Nicodemo, y el Señor, capítulo 3 de Juan, nos trae también lo de Ezequiel 36, 26, el nuevo nacimiento. Así que la primera misión tuya en esta tierra es no contaminarte, no echarte para atrás y dejar que todos los días, todas las horas, todos los minutos y todos los segundos el Señor vaya reproduciendo por su Espíritu Santo su vida en ti. En pocas palabras, el Señor te llamó con propósito. Pero el Señor a ninguno que llama a la iglesia a salvación lo llama sin propósito. A todo el mundo sin excepción llama con propósito. Hay algo que el Señor quiere hacer contigo y a través de ti. Tú como persona, tu familia, tu ciudad, tu entorno, allí apunta el Señor. Tu primera misión es ser templo del Espíritu Santo, no pecar para que el Espíritu Santo no se vaya de ti. Primera misión de la iglesia. Ocurre que cuando hablamos de iglesia, no, ese es el pastor, y tú no eres parte de la iglesia, no eres iglesia. O solamente me vas a decir a mí que yo tengo la responsabilidad. ¿Y cuál es tu responsabilidad? Todo ser humano que haya nacido de nuevo en Cristo Jesús tiene la responsabilidad de la primera misión: ser templo del Espíritu Santo, no ofender al Espíritu Santo, no hacer nada que ofenda al Espíritu Santo, no decir nada que ofenda al Espíritu Santo. No hacer nada ni decir nada, sino dejar que el Señor haga en nosotros. En pocas palabras, deja que el Espíritu Santo haga en ti lo que el Padre y el Hijo han dicho que es para ti. En pocas palabras, muérete todos los días, que el viejo hombre, la vieja naturaleza, vaya muriendo todos los días, para que la vida abundante en Cristo por su Espíritu Santo se acreciente, crezca, se reproduzca en tu vida. ¿Y sabes quién es responsable por eso? Tú y yo somos responsables. Esto no, ay Señor, yo quiero. Eso no es algo raro, extraño, ignoto, etéreo. Yo levanto las manos, ven Señor. No, es muriendo a cada uno de nosotros todos los días. ¿Qué es morir a nosotros mismos? Dejar de hacer lo malo que antes hacíamos. Dejar de decir las malas palabras. Dejar los malos pensamientos. Limpiar nuestra mente. ¿Cómo limpio yo mi mente? Llenándola con los dichos del Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Salmo 119, verso 9. ¿Cómo limpio yo mi pensamiento? ¿Cómo limpio yo mi mente? Llenando mi mente no de rock, no de vallenato, no de chisme, ni de murmuración, sino de la abundante palabra del Señor. Romanos 10, 17, que dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra, es lo que dice realmente la Biblia. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra. Es decir, ¿cómo vas a reemplazar la palabra? Y aquellos que no leen la palabra, sino de vez en cuando se acuerdan, están pecando, porque estás negándole la oportunidad al Espíritu Santo de que a través de lo que Él ha sembrado en ti y de la que Él te ha dado, que es la palabra, le impides hacer una obra que Él quiere hacer en tu vida. ¡A su nombre! ¡Gloria! Segunda misión de la iglesia, en el tiempo de la iglesia. Leo Mateo 5:14, dice: vosotros sois la luz del mundo. Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.
El Salmo 146, verso 4 dice: Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Yo he estado en lugares, por ejemplo, Huachaca, y en otros lugares, en Bolívar, en fincas, de noche y de madrugada, lugares en los cuales no hay luz eléctrica, no la hay. Y cuando uno se levanta, sale de la hamaca y mira al cielo, parece que nunca hubiésemos visto tantas estrellas, porque no hay el impedimento, el obstáculo de la luz eléctrica, ya no está, y uno con claridad puede ver cuántas estrellas hay. ¡Qué cantidad de estrellas! Hay tantas estrellas que el Señor le dijo a Abraham que las contara, a ver si podía contarlas. Y entre más tenebrosa es la noche, más tinieblas hay sobre la tierra, ellas brillan más y más. Mira las tinieblas que hay en Barranquilla, como nunca antes. Homosexualismo abierto, público, soberbio, altivo, como nunca antes. Lesbianismo, soberbio, altivo, público. Hay homicidio como nunca antes. Costumbres sexuales horripilantes, dignas de Sodoma y Gomorra. Hay tinieblas, nadie puede negar que hay tinieblas. Y como luminares en el mundo, tal cual lo dice Pablo, tenemos que brillar y brillar y brillar. Entre más densa sea la noche, tenebrosa la noche, tenemos que brillar más y más y más. Le digo algo, a veces uno va a ciertos lugares, una cafetería, un restaurante, otra ciudad, un bus. Y hay gente que cuando te embarcas, hacen así, te quedas mirando y no apartan la mirada de ti. Y tú sabes que no te conoces, que no ha habido ningún contacto. Y no te están mirando, te están mirando la luz que en ti está. Por muy negritos, moraditos, rapelitos, como dicen en Cartagena que seamos, en nosotros hay una luz que brilla a perpetuidad. Los brujos, agoreros, pitonizos, practicantes del Feng Shui y demás, cuando ven a uno, pero qué aura tan bonita, qué aura, ni que 8 cuartos, la gloria de Jehová en nuestra vida, que nos hace luminares en el mundo, que nos hace ser la luz del mundo. Somos la luz del mundo, segunda visión. ¿Se acuerdan del coro? Brilla en el sitio donde estás, brilla en el sitio donde estás, puedes con tu luz a los perdidos rescatar. Brilla en el sitio donde estás. Pero no, nos llenamos de tinieblas. Nos llama la atención el baile, el concierto. Nos llama la atención la vagabundería, el mundo con su lujo, el mundo con sus destellos de Hollywood, el mundo con los reinos que hay en el mundo y su gloria efímera. Cuando eso hacemos, nos contaminamos, no podemos brillar, imposible. Como las estrellas cuando la noche es terriblemente negra, ellas brillan y brillan y brillan. Cuanto más tinieblas hay en Barranquilla, tenemos que brillar más hasta que nazca nuestro sol de justicia. Estando en esa finca, el tiempo pasaba y de pronto se empezaba a hacer de día, y cuando se empieza a hacer de día, las estrellas parece que se desapareciesen, porque ya no es necesaria la luz de ella, no se necesita porque el sol está saliendo. Pues bien, de igual manera, ¿hasta cuándo tenemos que brillar? Hasta cuando Jesucristo se manifieste en el rapto o arrebatamiento de la iglesia. ¿Hasta cuándo tenemos que brillar y brillar y brillar y brillar? Hasta cuando nuestro sol de justicia se manifieste pronto en el rapto o arrebatamiento de la iglesia. ¡Alabado sea el Señor!
Mateo 15:13. Tercera visión. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Somos sal de la tierra. ¿Qué significa? Que la sal produce dos cosas. Preserva. Hay carne salada que a muchos les encanta. La sal preserva. La sal también produce sed. Nosotros, a través del Evangelio de Jesucristo, podemos preservar a nuestra propia familia de una segura condenación, intercediendo por ellos, orando por ellos, dándole testimonio de que Cristo en nosotros ha hecho una obra magnífica, hablándoles, predicándoles, exhortándoles a tiempo y fuera de tiempo, para que ellos lleguen a los pies del Señor. Podemos preservarlos de una segura condenación y producir en ellos sed, porque hay gente que nunca te ve, y cuando te ven no se acercan a ti y te miran de lejos. Por donde usted va, por donde usted vive, en donde usted trabaja, desde muchas oficinas, desde muchos lugares, muchas esquinas, muchas cortinas medio abiertas, persianas medio abiertas, hay gente que te ve, hay personas que te ven, te observan y jamás se van a acercar a ti. Prejuicios eclesiásticos, prejuicios económicos, prejuicios religiosos, prejuicios familiares y demás. Y anhelan lo que está en ti, lo anhelan. Y produces en ello tú esa sed que solo Cristo puede apagar o apaciguar o satisfacer. Alabado sea el Señor. Cuando un cristiano se pone en la brecha, brillando como estrellas a perpetuidad, cuando se pone en la brecha siendo templo del Espíritu Santo y empieza a clamar, a interceder por su familia, las tinieblas se deben detener, se detienen. Y pueden enviar espíritus de muerte, de ruina, desolación a tu vida, que usted tiene la autoridad que el Señor te ha dado para atar, ligar, reprender y desautorizar toda inmundicia enviada contra ti. La iglesia tiene esa autoridad dada por el Señor. Esa autoridad es vulnerada solo cuando hay pecado. Cuando pecamos, ¿con qué autoridad lo vamos a hacer? Los hijos de Esceva, libro de los Hechos de los Apóstoles, como veían a Pablo y otros hermanos echar fuera demonios, ellos dijeron que eran exorcistas y se reunieron y hubo un endemoniado, un solo hombre endemoniado, y dijeron que ellos lo iban a exorcizar y se los tuvieron que quitar porque ese solo hombre lleno de demonios los estaba ahorcando a los hijos de Esceva. Entonces el demonio decía: sé quién es Pablo y sé quién es Jesucristo, y vosotros quiénes sois. Autoridad. Una vez llegué a un lugar y escuché una voz como de ultratumba que salió de la garganta de uno que estaba en el piso diciendo, me gritó: ¿y por qué haces esto aquí? ¿Quién te llamó? Que quién me llamó y que qué hacía yo allí, porque te conoce, eres perfectamente conocido en el infierno y perfectamente conocido en el cielo de gloria. Los santos ángeles del Señor te conocen, una cantidad de demonios también te conocen, te ven, dan vueltas y llegan como las incesantes olas del mar a ver si la puerta tuya está abierta, y si está abierta entran, y con él entran 7 espíritus peores, y el postrer estado de ese hombre o de esa mujer va a ser peor que al comienzo. Alabado sea el Señor. Sigo y prosigo el blanco. Hay otro punto del cual quiero tratar. O sea, las misiones son 3. En el tiempo de la iglesia tiene 3 misiones: ser templo del Espíritu Santo, ser luz del mundo y sal de la tierra. Isaías 31:1 dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. La insensatez de confiar en Egipto. Aquí Egipto tipifica el mundo. Depender del Espíritu Santo para hacer las cosas que solo Dios puede hacer. Aquí el Señor nos llama la atención sobre la fe.
La fe es la esencia de lo imposible. Tú tienes imposibles, yo también tengo imposibles, apostados y haciendo fila delante de cada uno de nosotros. Pues bien, el Señor nuestro es el único que puede derribar a esos imposibles y hacerlos posibles. Milagros, portentos, prodigios, maravillas, proezas. Lo único que me toca hacer a mí es creer, confiar, no dejar de creer, porque yo soy débil, yo soy inútil, yo no puedo hacer nada por mí mismo, no lo puedo. Pero hay alguien que me ha hecho nacer de nuevo, su nombre es Jesucristo el Señor, el que me ha dicho: yo lo hago por ti, yo peleo tu batalla, yo soy el de ayer, el de hoy y el de mañana. Yo soy el Cristo resucitado. Ese que me ha hablado tiene ese poder para que los imposibles míos que hacen cola delante de mí se desaparezcan y haya milagros, proezas, portentos, maravillas, liberación, sanidades, cielo abierto. El único que puede hacer eso es el Señor. Una vez, en cierta ocasión, Israel acudió a Egipto por ayuda en vez de buscar a Dios. ¿Cuál era la ocasión? Había una amenaza de Asiria. En los tiempos en los cuales habla Isaías, en el trasfondo de Isaías, hablar de Isaías, hablar de Jeremías, hablar de Daniel, hablar de Ezequiel es hablar de los últimos años del pequeño estado de Judá. Anteriormente Israel se dividió en dos: el reino del norte, capital Samaria, llamado Israel propiamente dicho; el reino del sur, llamado Judá o Judea, capital Jerusalén. Entonces, cuando estamos leyendo a Isaías, estamos hablando de unos reyes bajo los cuales él tuvo su ministerio. Hablamos de Jeremías, los últimos 5 reyes sobre el pequeño estado de Judá, y hablamos de Israel, y pasamos por alto una página que detrás de esta historia había una historia, hubo una historia inmensa. Israel tuvo que ver directa e indirectamente con muchos pueblos, naciones, imperios. En esta época había los imperios de turno, era Asiria, capital Nínive, que disputaba territorio y dominio con Egipto al sur, Asiria al noreste. Babilonia apenas empezaba a perfilarse como el imperio que habría de sustituir a estos imperios. Así que directa o indirectamente el imperio asirio tuvo que ver con Israel, Egipto tuvo que ver con Israel, Babilonia tuvo que ver con Israel, los amorreos tuvieron que ver con Israel, los amonitas tuvieron que ver con Israel, los del monte de Seir tuvieron que ver con Israel. Así que detrás de bambalinas estamos viendo una disputa universal en el mundo antiguo entre dos imperios: Asiria, capital Nínive, y Egipto. Y en medio de ellos un imperio que se estaba levantando poco a poco, lo que se denomina en historia el nuevo imperio babilónico, con Nabucodonosor a la cabeza. Como Asiria acechaba, se estaba expandiendo, entonces Israel tuvo temor y dijeron: bueno, vamos a Egipto. Se olvidaron de clamar a Dios. Vamos a Egipto. Sí, había una amenaza proveniente de Asiria. En las fértiles llanuras de Egipto, los judíos veían caballos y veían que en las mismas llanuras fértiles los caballos eran sustentados porque comían la hierba. Mira lo que dice la palabra en Éxodo 14:9. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Piairot, delante de Baal-Zephón. Leo otra cita. Primera de Reyes 10:28 dice: y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Así que los caballos egipcios eran proverbialmente fuertes, grandes, y la gente de alrededor los anhelaba. El lío era este: ¿cómo es el terreno de Palestina? Desértico y montañoso. Así que el uso de caballos para la guerra en la Palestina no era prudente, era difícil usar para propósitos de guerra a caballos. Sin embargo, los judíos se mostraron tan ávidos
de entrar en alianza con Egipto para poder valerse de sus carros de guerra contra la caballería asiria. Ellos decían, bueno, Asiria viene con caballos, nosotros vamos a Egipto, conseguimos caballos y vamos contra ellos. Cuando yo leo historia bíblica, cuando voy a Asiria, encuentro que lo que han rescatado de esas culturas, en las esculturas asirias, se ven que los carros eran tirados por 3 hombres, por 3 caballos, con 3 hombres en ellos. Isaías 36:9 dice, ¿cómo pues podrás resistir a un capitán? La ocasión es el capítulo 36 de Isaías. Isaías tiene un intermedio histórico, capítulo 36, 37, 38 y 39, la parte histórica. Invasión de Asiria contra Judá. Sennacherib. Por eso dice Isaías 36:9. Aquí habla un hombre llamado Rabsacés, un capitán del ejército, ni siquiera el rey, diciendo, ¿cómo puedes poder resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? Del noreste empezaron a bajar en toda Judá, y no había pueblo que no conquistaron hasta que llegaron a Jerusalén, rodeadas de murallas. Llegó el Rabsacés con un tremendo ejército. Sitiaron, es decir, acamparon alrededor de Jerusalén, y este hombre se acercó a la muralla, y sobre la muralla de Jerusalén habían varios principales, no todo el pueblo. El pueblo sabía que estaba bajo amenaza, y este hombre, como Pedro por su casa, quiso entrar, y como perro rabioso les ladró. Ellos, los que estaban arriba, le dijeron, háblanos en tal lengua, y dijeron, no, hablo en la lengua de ustedes, para que el pueblo escuche. Por eso el Rabsacés, gritándolo, pegado a la pared, a la muralla, les dijo eso. ¿Cómo pues poder resistir a un capitán, el menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? Ezequías era el rey, confiado, tranquilo, hasta cuando le dieron la noticia. Se llenó de estupor y llamó a Isaías, el profeta, y le dijo, ora a ver si tu Dios estaba sin fe, mandando a otro a orar, como hacen muchos. Hermano, ora por mí, y tú no oras por mí. Hermano, ora por mí, y tú nunca oras. Sí, yo tengo que orar, pero ¿y tú oras? Hermano, ayude por mí, y tú ayunas. Vigile por mí, mi hermano, que estoy en lío, y tú no vigilas. Alabado Jesús. Ezequiel llamó a Isaías. E Isaías le trajo una palabra. ¿Sabes cuándo el Señor respondió? Cuando Ezequías se llenó de fe y cogió las cartas que el Rabsacés le envió, las levantó y dijo, mira, Señor, la amenaza. Cuando él hizo eso, lleno de fe, entonces vino la palabra del Señor por Isaías a su vida, y se produjo algo bien maravilloso. Llegó la noche, el Rabsacés y su ejército acampó alrededor de Jerusalén. Cuando se levantaron, dice la palabra que el ángel de Jehová pasó por el medio del ejército asirio y mató a 185,000. Póngame 185,000 uno tras otro, a ver hasta dónde llegamos. O haga una pila, a ver hasta dónde llega la pila. El asunto es que cuando se levantaron, vieron la mortandad, el pavor se apoderó de ellos y salieron huyendo despavoridos. Y su rey llegó allá donde estaba, a su palacio, y empezó a adorar a sus dioses, a sus demonios, y 2 de sus hijos a espada lo mataron. Ese fue el fin del que se levantó contra Jerusalén, porque cuando Jerusalén clamó al Señor, el Señor hizo propia la guerra contra Jerusalén. Cuando alguien se mete contigo y tú le pones la queja al Señor, el Señor hace tu guerra, su propia guerra. Pero cuando tú quieres apoyarte en Egipto, en tus pensamientos, en tus recursos, el Señor queda a un lado porque tú lo marginas, lo estorba. Cuando tú dices, Señor, clamo a ti, yo no puedo, a ti clamo, el Señor interviene y pelea tus batallas. Alabados al Señor. ¡A su nombre! Presta atención a esta palabra. Daniel 9:13 dice, conforme está escrito en la ley de Moisés
todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender de verdad. ¿Por qué el Señor permitió la angustia de 70 años de cautiverio? Por el pecado de ellos. Salmo 20, verso 7 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Así que cuando el mal llegue a tu vida, no salgas corriendo. ¡Ay, qué voy a hacer! ¿Cómo que vas a hacer? Quédate en tu casa, enciérrate, arrodíllate y clama. Dios provee personas a la iglesia, sí, provee relaciones, provee recursos, provee métodos y provee programas para que la iglesia los use. Eso es cierto. Sin embargo, no podemos sucumbir a la tentación de apoyarnos solamente en estas cosas que acabo de mencionar, olvidándonos de que quien provee las personas, los métodos, los recursos y los programas es el Señor. Confiar en el hombre y dejar de confiar en el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre. No podemos sino descansar en el Señor. Él es el que puede hacer. Nadie más puede hacer. Nadie. A su nombre. El que va a un profeta para que consultar algo, ¿qué dice la palabra? Recompensa del profeta tiene, no de parte de Jesucristo el Señor. ¿Qué podemos hacer con el Señor? Sin el Señor nada. ¿Qué de exitoso, de grato, de agradable puedo hacer yo sin el Señor? Nada. Voy a leer otro pasaje. Ezequiel 15, del versículo 2 al 5. Amigo, presta atención. Esto es contigo. Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? He aquí, es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego, y la parte del medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna. Cuanto menos después que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada, servirá más para obra alguna. Te voy a leer el versículo 5 de nuevo. Dice: he aquí que cuando estaba entera la vid, no servía para obra alguna. Aquí el Señor llama vid a Israel. Antes de que la llamara no servía, y después de ser quemada tampoco va a servir. Los árboles dan madera útil para la construcción, pero la madera de la vid, la planta que da uva, es blanda, rompible, torcida y rara vez es larga. La única utilidad de la vid es llevar fruto, y cuando no produce fruto es inservible. Si la iglesia no lleva frutos de justicia, llega a ser peor que los incrédulos. Voy a buscar Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Alabados al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Deuteronomio 32 dice: porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Así llama el Señor a Israel cuando se apartó del Señor. Así nos llama el Señor cuando nos apartamos del Señor. Así somos cuando estamos apartados del Señor, de espaldas al Señor, creyendo que estamos engañándolo a Él, y es autoengaño. Alabados al Señor. Pues bien, el único fin de la iglesia, y esta es la palabra que vamos a predicar, al fin llegamos al mensaje. He aquí que esta vid cuando estaba entera no servía para obra alguna. Cuando no éramos cristianos, ¿para qué servíamos? N-A-D-A, nada, mayúsculas, en rojo.
nada bueno, nada agradable, nada de virtud, nada digno de mencionarse. Olíamos a infierno, un fuerte olor a azufre había en nuestra vida. Teníamos nombre de que vivíamos, pero estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. De espaldas por completo, Señor. Nuestra mente era enemiga natural de Dios. No creíamos en Dios. Y cuando venía alguien a hablarnos de la palabra, lo insultábamos, lo amenazábamos, o nos burlábamos de ellos. Éramos como una vid. Cuando estaba entera, no servía. Así, enteritos, pero muertitos. No servíamos para nada. Jeremías 2:21 dice: te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? El Señor levanta la iglesia, ha levantado la iglesia no para que la iglesia sea, o no para que ninguno de la iglesia sea ministro, no ministro, no para que la iglesia sea vorágine de pasiones desordenadas, no para ganancia, no para sexo desordenado, no para fama, dinero y prestigio. No. Hemos sido llamados. Éramos una vid enterita que no daba fruto, no servía para nada. El Señor nos ha llamado y puso algo en nosotros para que demos fruto. Y si como vid no damos fruto, nos cortarán, porque el hacha está puesta al árbol que no da fruto. Tu historia, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? Hermana Marta, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? Tu historia era la de un cántaro vacío que rodó por los caminos que el mundo le mostró. Pero a pesar de que rodó, no te rompiste por la gracia divina. Hoy eres un cántaro que el Señor limpió y ya no está vacío, está lleno de agua de vida que salta para la vida eterna. Eras una vid que no daba fruto, estaba entera, pero por no dar fruto estaba muerta en sí. Te cogió de un simple viñedo y te llamó y puso en ti Espíritu Santo y fuego, gloria, eternidad, para que des fruto. Si tú no das fruto, no eres digno de ser del Señor. Hay que dar fruto, hay que dar fruto. El que no da fruto, hay un hacha gigantesca puesta al pie de ese árbol y va a cortar. Voy a leer Mateo 21:33. Gracias, Señor. Oíd otra parábola. Un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa
a vuestros ojos? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Cómo andas con el Señor, iglesia? ¿Cómo estás tú con el Señor realmente? Cada vez que yo voy a un funeral, y estuve en uno esta semana, traigo a la memoria una realidad, que en cualquier momento uno puede morir, perfectamente. Si nos vamos con un corazón arrepentido, si nos vamos con el Señor, qué bendición. Y si no nos vamos con el Señor, condenación, maldición a perpetuidad. ¿Cuándo vamos a arreglar la vida? ¿Vas a esperar otro regaño del pastor? ¿Vas a esperar que te atropellen, que te enfermes, que caigas hospitalizado? ¿Qué vas a esperar para arreglar tu vida? ¿Qué estás esperando? ¿Qué esperan? El versículo 4 de Ezequiel 15, 2:5, el 4 dice: he aquí es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego y la parte del medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? Aquí hay historia detrás de este versículo. En los tiempos de esta profecía, ¿a qué se refieren los dos cabos o los dos extremos? Primer cabo, el reino del norte. El reino del norte había sido derribado por Asiria. El reino del norte era Israel, capital Samaria. El reino del norte, el cabo del norte, había sido derribado ya por Asiria bajo Tiglat-Pilneser, un rey de la dinastía asiria. Y el reino del sur, el otro cabo, estaba siendo oprimido feo por Egipto. Dice el mismo versículo, la parte del medio se quemó. Algunas versiones dicen, la parte del medio está en llama. ¿Y cuál es la parte del medio? Que en el año 606 a.C., Nabucodonosor hizo incursión. Así es que esta viña estaba siendo quemada por el norte, en la mitad, y por el sur. Ponte de pie.